A principios de los 90, el mundo occidental estaba de celebración. Caía el muro de Berlín, se hablaba del fin de la historia, de un nuevo orden mundial basado en la paz y la democracia. Parecía que todo iba a ir bien. Pero mientras unos brindaban, en el corazón de Europa algo terrible estaba a punto de despertar. Los fantasmas del pasado. Esta frase de verdad lo clava. Es que en los Balcanes, la historia no es que no hubiera terminado. No, es que volvía con una furia que daba miedo. Toda esa anestesia del comunismo yugoslavo, de repente, se desvaneció. Y claro, ¿qué salió a la luz? Pues las viejas heridas, las identidades más tribales, los odios de siempre, todo emergiendo para cobrarse su precio. Vamos a meternos de lleno en esta tragedia. Vamos a hacer una especie de autopsia. Y la haremos con dos claves que, como veremos, están totalmente entrelazadas. Por un lado, el colapso interno de una sociedad, y por otro, la intervención bastante cínica de las potencias extranjeras. Por cierto, si este tipo de análisis a fondo es lo que interesa, es un buen momento para seguirnos, activar las notificaciones y dejar una opinión en los comentarios. El apoyo de la comunidad es lo que hace posible este espacio. Bien, primer punto. La identidad como trinchera. Y para esto vamos a usar la lente del analista Zunzunegui, que tiene una idea potentísima. Cuando el futuro muere, el pasado mata. Él diría algo así como que una guerra civil no empieza porque odies a tu vecino. No, empieza cuando dejas de creer que tienes un futuro en común con ese vecino. Y eso es exactamente lo que pasó en Yugoslavia. ¿Y qué pasa cuando ese futuro compartido se esfuma? Pues pasa que la gente se agarra a un clavo ardiendo. Y ese clavo es el pasado, pero no un pasado real, no. Un pasado mitificado, tribal, peligrosísimo. De repente, esa identidad yugoslava, que más o menos había mantenido unidos a serbios, croatas y bosniacos, ¡pif!, se evaporó. Y en ese vacío, ¿dónde te refugias? Pues en lo único que parece seguro, tu identidad étnica. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fea, donde la tragedia se vuelve personal, íntima. Hay que pensar en esto. El vecino con el que llevabas tomando café décadas, de un día para otro, ya no era el vecino yugoslavo. De repente era el serbio, o el croata, o el musulmán. Se convirtió en el otro, una amenaza. Y no por cómo fuera esa persona, sino por la etiqueta, por el grupo al que pertenecía. Y ojo, hay que fijarse bien en cómo funciona este descenso a los infiernos. Primero, el vacío de poder. El Estado yugoslavo se cae a trozos, no hay nadie al volante. Segundo, la gente corre a refugiarse en el pasado. Tercero, y esto es clave, los mitos de victimización. Las élites nacionalistas bombardean a cada grupo con historias de agravios, de rencores. Y cuarto, la identidad se convierte en un uniforme. Tu lengua es tu trinchera y tu religión tu uniforme de combate. Por eso, y esto es muy importante, no fue una guerra de religión, fue una guerra de miedo. Un miedo atroz alimentado por quienes te decían que el vecino te la tenía jurada. Bueno, ya hemos visto la implosión desde dentro. Ahora vamos a cambiar de lente. Vamos a hacer zoom out y a mirar el conflicto desde fuera, con la mirada crítica de Marcelo Gullo. Porque si Zunzunegui nos explica el colapso interno, Gullo nos va a destapar la manipulación externa. Y es que esta guerra, claro, no ocurrió en una burbuja. Y aquí está la pregunta del millón, ¿eh? ¿Lo que vimos fue de verdad ayuda humanitaria o fue una balcanización calculada al milímetro? Porque claro, mientras en la tele veíamos imágenes terribles de sufrimiento y escuchábamos discursos sobre derechos humanos, en los despachos del poder se estaba jugando una partida de ajedrez muy distinta. Y no, la intervención internacional parece que de humanitaria tuvo más bien poco. Según esta visión, la ayuda era solo una tapadera. El objetivo real, mucho más crudo, era otro. A ver, punto por punto. Primero, había que desmantelar el último estado eslavo fuerte e independiente que quedaba en la zona. Segundo, era el campo de pruebas perfecto para el llamado nuevo orden mundial. Tercero, asegurar intereses estratégicos. ¿Y para eso qué se hizo? Pues, y esto es terrible, se permitió la masacre. Se dejó que las cámaras lo grabaran todo para crear el clima de opinión perfecto que justificara la intervención. Y el objetivo final, crear un protectorado, un país de mentira, totalmente dependiente. Esta frase es demoledora, pero lo resume a la perfección. No fue un tratado de paz, fue un dictado imperial. Es que la paz no se negoció entre bosnios, se impuso desde fuera. Los famosos acuerdos de Dayton, firmados en una base aérea en Ohio, fíjate qué simbólico, no buscaban para nada la reconciliación. Lo que buscaban era consolidar los intereses de las grandes potencias. Fue, en resumen, el broche de oro a una operación de balcanización de manual. Entonces, ¿qué clase de paz salió de todo esto? Pues una auténtica aberración política. Se creó un estado imposible, como dice el subtítulo. Un país diseñado a propósito para no funcionar nunca. Es como un monstruo de Frankenstein institucional, creado para que la división siguiera ahí para siempre, y por supuesto para garantizar que siempre dependieran de fuera.
Y aquí tenemos el detalle más famoso y probablemente el más absurdo de todo este tinglado. Tres presidentes para un solo país. Sí, como suena. Una presidencia colegiada con un bosniaco, un serbio y un croata. El resultado, un sistema de vetos cruzados que lo único que garantiza es el bloqueo total y permanente. Imagínate un barco con 3 capitanes, cada uno intentando girar el timón para un lado. Pues eso. La tabla lo deja clarísimo. Es que la estructura es una locura. A ver, una presidencia con 3 miembros, resultado bloqueo permanente. Un país, pero dividido en 2 entidades separadas. El resultado, división interna garantizada. Cada una con su gobierno, su parlamento, su policía. Y por si fuera poco, por encima de todos ellos, un alto representante internacional que puede anular leyes y echar a políticos elegidos. Entonces, soberanía, 0. Poder real, ninguno. Lo que tenemos es un protectorado y punto. Y con todo esto llegamos a hoy. Porque sí, la guerra sobre el papel terminó, pero la paz de verdad, nunca llegó. Lo que hay en Bosnia es más bien una tregua sin fin, una tregua fría, un alto el fuego convertido en ley. Las armas se callaron, sí, pero las trincheras, esas trincheras étnicas, ahora están hechas de cemento y están escritas en la propia constitución del país. Y si hay algo que simboliza esta tragedia, es la bandera actual de Bosnia. Es que es increíble. No tiene ni un solo símbolo histórico del país. ¿Sabéis dónde se diseñó? En una oficina de Bruselas. La dibujó un enviado de la ONU. ¿Por qué? Porque los 3 grupos étnicos fueron incapaces de ponerse de acuerdo en una. Es eso, una bandera impuesta para un país artificial. Una bandera que nadie, ningún pueblo siente como suya. Y esto nos deja con una pregunta final, que es terrible. ¿De verdad es posible la reconciliación? ¿Puede un país sobrevivir cuando su esqueleto, su propia estructura está hecha para mantener vivas las mismas divisiones que provocaron la guerra? ¿O está Bosnia condenada a ser esto, una tregua eterna, un conflicto congelado, una herida que nunca termina de cerrar? Esa es la pregunta que a día de hoy sigue flotando en el aire de Sarajevo y de Mostar, esperando con miedo a que la historia no decida volver a reclamar su deuda de sangre. Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido La Guerra de Bosnia.